Damas y caballeros, muy bienvenidos a este coloquio de la Fundación acá en Montevideo. Recién aterrizado, me encanta y es muy lindo cada vez conocer ya más caras acá en esta linda ciudad, en este muy lindo país. Y la verdad que es que este coloquio, que contamos con la presencia de personas muy destacadas, además de los referentes. Está nuestro embajador de Alemania, están diputados, conocidos amigos de los partidos, amigos nuestros de la sociedad civil. Y recién aterrizado de Buenos Aires y viendo la situación allá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, me doy cuenta que este tema y el tema global del medio ambiente que destacó el Papa en Laudato Si es muy importante. Y en este momento hay muchas frases que son para siempre decirlos, para reconocerlos, para repetirlas. Recién la frase de Obama que dijo que somos la primera generación, ahora que estamos viviendo, que vive los efectos del cambio climático y somos la última generación que puede hacer algo para cambiar esto. Y eso es lo que nos dijo el Papa. En la Fundación hemos, con todos los colegas de Latinoamérica, hemos compilado también las reacciones en nuestros países acá en la región, porque para nosotros sí más vale lo que dice el Papa, porque es un Papa latinoamericano, un Papa argentino, y claramente pagamos mucho más atención a lo que dice, a lo que siente en este momento, y nos toca la vida cotidiana. Hay a lo que dice también mucha crítica en Europa, en las partes más conservadoras o las partes, los que nosotros las llamamos en Europa la derecha. En Italia ahora hay muchos reportajes que la Lega Norte, la gente de Berlusconi está totalmente en contra del Papa por lo que dice sobre los migrantes que vienen a Europa en este momento. Pero sí es verdad, toca los temas que nos tocan a nosotros. No tenemos el problema de la migración, del asilo en este momento, tanto en Latinoamérica, pero sí el cambio climático se siente todos los días. Y no solamente con las lluvias, nosotros cuando vamos con el programa a Chile, a regiones hasta en Bolivia, hay falta de agua, es tremendo que no hay agua, y no solamente es California que tiene mucha prensa y recuperación internacional, son estos lugares y la gente vive con esto, y en realidad es la política que tendría que ofrecer las soluciones junto con la sociedad civil. Y por eso es muy grata de presentarles los tres personas, los tres hombres destacados que van a compartir la mesa, por eso me dejaron a sola acá en este momento, que es el vicario pastoral licenciado Javier Galdona, que compiló este coloquio, que lo preparó con los colegas. Vamos a estar discutiendo y escuchando al doctor Juan Cristina, el decano de la Facultad de Ciencias, que probablemente muchos de ustedes conocen, porque ya me doy cuenta que se conoce entre los uruguayos. Y el doctor Néstor Maceo, el director del Instituto Sarraz, y también para Juan Cristina le traje el diálogo político del año 2003, cuando usted escribió sobre la bioética, biología molecular y la biotecnología, hoy una industria mundial, hasta que Google se mete en estos temas con empresas, con startups en todo el mundo. Así que tratamos de ser siempre actuales y tratar los temas del futuro. Muy bien, dejo la mesa. Muchas gracias por venir. En este día lluvia, dicen los pronósticos que vamos a tener más lluvias. Yo claramente que tengo mi corazón con toda la gente, con las miles de personas que están sufriendo
mi país de residencia en este momento, Argentina, y ojalá que, como también dice el Papa, la corrupción no mata más, que tengamos soluciones, que hacemos algo, porque en realidad el cambio climático está, pero tenemos que reaccionar y hacer. Muy bien, muchas gracias y nos vemos después. Bueno, primero que nada, yo quería agradecer muy especialmente a la Fundación Konrad Adenauer por esta oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Agradezco la presencia de todos ustedes, en especial también al señor embajador de Alemania, de nuestros representantes nacionales. Venir a discutir hoy cuando tenemos que presentar el presupuesto universitario habiendo tantos representantes nacionales, capaz que no es una buena idea, pero intentaré que podamos sacar algo de esto. En realidad, mi interés aquí, cuando el padre Galdona me dice sobre la posibilidad de conversar con ustedes sobre esto, a mí me interesó muchísimo. Yo voy a hablar de un aspecto que quizás no es el que más llama la atención en cuanto a la encíclica que el padre, el Papa Francisco dice, sino sobre un aspecto que me parece sustantivo y quizás no llame para muchos de ustedes, pero para mí como científico llama muchísimo la atención y me parece un hecho histórico fundamental. Obviamente yo estoy aquí a título personal, obviamente yo voy a dar mi opinión estrictamente personal, que no compromete la opinión del Consejo de la Facultad de Ciencias ni del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, aunque estoy seguro que muchos colegas van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Y bueno, el tema es ciencia y filosofía, lindo tema para decir en 10 minutos, ¿no? ¿Cuál es y sobre todo proveniendo de un científico, yo soy biólogo molecular de formación, soy doctor en biología molecular, y actualmente, además de ser el decano, soy profesor titular grado 5 virología y miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Yo creo que en este último tiempo, una de las posibles polémicas que se ha instalado en la sociedad humana tiene que ver, y se ve incluso en la prensa en nuestro país, hubo en artículos de prensa que uno podía ver, ¿no? Que uno decía, disparen contra las humanidades, o vencerán, pero no convencerán, etcétera, como si me da la sensación de esa hipotética polémica que hay en el público, yo creo que a nivel general de la sociedad humana, de ciencia versus filosofía, digamos, como si la ciencia no fuera también parte de la cultura de un pueblo. Y en ese sentido, básicamente, quizás los que venimos de las ramas más reduccionistas de la ciencia, parecería como que si uno dijera en un diagrama de flujo, toma decisiones que hay que elegir una en desmedro de la otra. Es decir, si yo elijo, cosa que yo estoy sumamente convencido, que el siglo XXI, que se llama la sociedad del conocimiento, la apuesta del Uruguay por la ciencia y tecnología es fundamental, pero como si en un diagrama de flujo, si yo apostara a eso, quiere decir que no tengo que apostar ni a las humanidades, ni al arte, ni a la filosofía. Y en realidad muchas veces se ve como que la ciencia quisiera decir algo de eso. No quiero decir con esto que alguien lo haya dicho expresamente, pero a mí me da, en mi humilde opinión, este encare que incluso puede tener importancia en las políticas educativas que se puedan generar en nuestras sociedades hacia el futuro. Entonces, como son 10 minutos, yo voy a decir solo 3 cosas, porque es muy poco. Primero, yo creo que hay una confusión en el mundo actual sobre la imagen que tiene la gente, sobre la imagen científica del mundo, ¿no? Que las personas tienen en general. En realidad, la palabra ciencia viene de la palabra latina scire, y que es lo que nosotros hacemos, que es conocer, ¿no? En sentido filosófico, si ustedes buscan, por ejemplo, en el diccionario filosófico Paul Fouquier, van a encontrar que ciencia significa conocer, en sentido filosófico, conjunto de procedimientos susceptibles de ser comunicados. Y en este mundo posmoderno hay una confusión entre lo que es esto y lo que es la tecnología, ¿no? Tecnología viene de una palabra griega que se llama técnicos, que significa conjunto de procedimientos. En la sociedad de hoy, con el fin de obtener un bien, un servicio. Entonces, si bien es cierto que incluso tenemos sistemas de I+D donde la ciencia está relacionada con la tecnología, ustedes pueden ver que no es lo mismo. Lo que nosotros hacemos conocer, y ese es el papel social
que tenemos los científicos. Por lo tanto, ambas cosas son filosóficamente diferentes y hay una gran confusión. A mí muchas veces me parece que la visión que tiene la gente de la ciencia es que creen de que esta tiene como principal objetivo inventar algo que les ayude en la vida ordinaria diaria de manera inmediata, y se pierde la sustancia y el verdadero valor que tiene la ciencia en una sociedad. El segundo punto, en realidad, yo tengo una influencia muy grande de Erwin Schrödinger, premio Nobel de Física, el descubridor de la mecánica cuántica. Ya desde joven, obviamente me leí absolutamente todos sus libros. Yo creo que tengo esa visión que tenía el profesor Schrödinger, ¿no? Que en realidad, cuando hablamos, les recomiendo leer un libro de él que se llama La ciencia de los griegos, porque en realidad nosotros somos parte de la filosofía, porque provenimos de una escuela filosófica griega. En realidad, mi profesión viene de la escuela que son los fisiólogos, y en realidad uno piensa hoy, quizás lo toma como un lugar común, de que la naturaleza puede ser entendida, pero ese fue un concepto filosófico que debió inventarse, ¿no? Y que nos sigue a nosotros hasta hoy. Entonces, por lo tanto, la ciencia y la filosofía estuvieron juntas desde su comienzo. Y por lo tanto yo creo que los profundos dilemas, y que yo creo que la encíclica traza un puente entre la ciencia y la filosofía, nos interpela a que ahora, dado los tremendos dilemas que tenemos, ciencia y filosofía deben trabajar juntas. Hay un pasaje que a mí siempre me gusta, unos libros de Schrödinger, que nos dice que si nos adentrábamos en la historia y pensáramos en un estudiante griego hace 2400 años que iba de la escuela de Atenas a la escuela de Adera, donde estaba Demócrito, que es un poco el fundador de la física atómica, entre comillas, y en esa época uno era recibido por su maestro, por Demócrito, y le podía preguntar sobre la naturaleza de los átomos, la forma de la Tierra, la conducta moral, la inmortalidad del alma, y no era censurado en ninguna de esas cosas, y yo creo que esa época tiene que haber sido una época espectacular. Entonces parecería que las supuestas dos culturas, la cultura científica y la cultura filosófica, siguen senderos, ambos difíciles, y con muro de separación y a veces con pocas ganas de aunar fuerza. Por eso yo creo que esta encíclica traza ese puente, ¿no? Como tiende la mano a ese trabajo que yo creo que es muy importante para el siglo XXI. Por lo tanto, la ciencia es parte de la cultura de un pueblo. Es cierto, más allá, recuerdo las viejas disputas del siglo XXIX que tuvimos entre la ciencia y la filosofía en el siglo XIX o anteriores, pero creo que los avances que nosotros traemos y que nosotros hacemos en nuestros laboratorios y que ya no pueden ser resueltos en las cuatro paredes de nuestro laboratorio, hacen sumamente necesario que ciencia y filosofía trabajen juntos. Y yo espero que esta encíclica nos ayude a que ese aparente muro de separación pueda ser derribado. El tercer punto y último que quería tocar se refiere un poco a la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Porque lo que es el diálogo entre la ciencia y la filosofía, y es si la naturaleza puede ser realmente entendida y qué respuestas damos los científicos para entender esa naturaleza, en qué sentido la ciencia proporciona explicaciones, ¿no? Muchas veces lo que podríamos nosotros llamar el principio de objetivación, muchas veces uno se pone como que fuera un sujeto externo al objeto de estudio que tiene que estudiar, y eso a veces nos da esa visión en la cual el pensador, el sujeto del conocimiento, se traslada a ser un observador externo, dejando de pertenecer al conjunto que pretendemos estudiar. Eso me pasa mucho a mí porque yo jamás veré las cosas que estudio, ¿no? Soy biólogo molecular y estudio virus. Y en ese sentido, muchas veces, este es un tema muy tratado por Schrödinger, dice que una de las razones por las cuales nos quedamos muchas veces desconformes con esa imagen es porque queríamos que la ciencia nos dijera mucho más de lo que realmente nos dice, y entonces quedamos desconformes con esa imagen, ¿no? A mí me gustaría, a mí también, que la ciencia nos dijera, por sí sola me hablara de las cosas que realmente me interesan, de las que me preocupan, ¿no? Ahora, puede la ciencia hablarme de belleza y fealdad,
del sufrimiento de las personas, del bien o del mal, de dónde comienza la persona humana, o si los cocodrilos son feos como valor estético, ¿no? Todas esas preguntas que caen en nuestro campo no son preguntas que nosotros podamos contestar solos por nosotros mismos. Por eso ese diálogo, sobre todo hablar de valores éticos y estéticos, son importantes ese diálogo entre la ciencia y la filosofía, y de hecho la ciencia, nosotros no hablamos sobre nuestra última finalidad o destino que cada uno de nosotros tenemos como persona. Ahora, ¿puede la ciencia contribuir a la filosofía? Yo creo que sí, desde los padres fundadores, como dije, hasta el presente. La ciencia es también la historia de la liberación del hombre a través del conocimiento, en dos sentidos, tanto en sus condiciones personales y comunitarias, como de la ignorancia. Y yo creo que esto es una búsqueda que debe, es y puede ser compartida con la búsqueda filosófica, y este mundo que es el del siglo XXI, que se llama la sociedad del conocimiento, esto es sumamente importante. Asimismo, digo, ¿puede la filosofía contribuir con la ciencia? Yo creo que sí, de hecho lo hace. Ramas enteras de la filosofía, como la bioética, tiene una enorme importancia en la reflexión y la búsqueda de un conocimiento genuino de interacción entre valores de la sociedad y las ciencias biológicas en general. Muchas veces un mismo algoritmo en matemática puede ser utilizado para la economía o para la resistencia de un ecosistema para hacerlo sustentable. Yo creo que está en nosotros y todavía dependemos de nosotros mismos. Por lo tanto, yo creo que este es un buen momento para reflexionar en estos temas, y ojalá este puente que yo creo que tiende el Papa Francisco, de este punto de vista que yo quería señalar, abra la puerta hacia un trabajo en un diálogo verdadero en que todos nos necesitamos para hacer de este siglo una sociedad que nos permita construir un mundo cada vez más humano, más fraterno y al servicio del hombre. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación y este espacio para analizar este documento elaborado recientemente sobre los desafíos que plantean los cambios globales y en particular el cambio climático. Y quería invertir uno o dos minutos en indicarles a ustedes cuál es mi punto de partida en el análisis de este documento. Yo soy básicamente un hijo del sistema público de enseñanza. Hice tanto la escuela como el liceo y la universidad dentro del ámbito público. Eso significa que tengo una impronta laica muy fuerte. Y en los ámbitos que luego hice las formaciones de doctorado y postdoctorado, también fuera del país, también fueron ámbitos laicos. Soy biólogo y trabajo fundamentalmente en ecología y fundamentalmente en lo que es cuerpos de agua continentales, es decir, lagos, lagunas, ríos y arroyos. Sobre este punto de partida quiero señalarles que cuando analicé el documento de la encíclica, cosa que no había hecho hasta el momento de esta invitación, pero para ser honesto tengo que indicarles que en varias de las redes que yo me muevo, de newsletters y intercambio de información científica, hace mucho tiempo que hay una serie de comentarios sobre este documento. La lectura que hice realmente me sorprendió. No esperaba encontrar un documento como el que leí por varios motivos. Uno es por la coincidencia en el enfoque general y la coincidencia en varios aspectos concretos del documento. Nosotros desde el punto de vista de la ecología y las ciencias ambientales, los problemas originados por los cambios globales tienen como tres grandes capítulos de análisis. Uno es el problema de la fragmentación en el análisis y la gestión de los problemas ambientales, lo cual nos limita muy seriamente
no solo nuestra capacidad de análisis, sino nuestra capacidad de superación. Hay otro gran capítulo que es cómo manejamos nosotros la incertidumbre, que vamos a ver específicamente que este documento coincide con muchas de las estrategias planteadas del ámbito científico de cómo analizar e incorporar la incertidumbre, ¿ah? Y en ese sentido plantea el documento, como les voy a mostrar en algunos minutos, una coincidencia total sobre los cambios de paradigma. Y por último quería hacer unas reflexiones con ustedes sobre algunas críticas que se hacen a los instrumentos específicos con los cuales nosotros gestionamos los problemas ambientales. Entonces, empezando por el primer punto de la fragmentación, hay una coincidencia total en el documento analizado por el énfasis integral que propone en el análisis del tema, que es mucho, obviamente es más integral de lo que nosotros hacemos en ciencias habitualmente. Es decir, aquí no solo hay una interacción muy claramente establecida entre dominios disciplinares distintos como la economía, la sociología, la ecología, sino que va mucho más allá, planteando las interacciones con la ética y con la religión. Entonces, desde ese punto de vista, el documento me parece sumamente atractivo. Y lo otro que lo menciona varias veces es la necesidad de tener un enfoque sistémico, ¿tá? Nosotros estamos absolutamente convencidos que es el único enfoque que nos va a permitir analizar la complejidad de este problema y su integralidad. Esto no quiere decir que debamos abandonar el reduccionismo. Hemos llegado hasta aquí gracias al reduccionismo. Lo que sí es claro es que si queremos resolver estos problemas solo con un enfoque reduccionista no lo vamos a poder superar. Esto tampoco quiere decir que el reduccionismo y los enfoques sistémicos aquí planteados sean contrapuestos, son absolutamente complementarios, ¿tá? Digo esto porque hace unos días atrás alguien me hacía reflexionar sobre justamente el énfasis que tenemos en este momento de los enfoques sistémicos. Y alguien dijo, bueno, pero en la década del 60 recorrimos el mismo camino. Pero en la década del 60 se hizo mucho énfasis en el enfoque sistémico y tenemos grandes transformaciones, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, con la llegada de la Gestalt, pero en el campo de la ecología, con lo que es la llegada de lo que hoy conocemos como ecología de ecosistemas, y así podemos numerar un montón de avances. Pero el planteo en esos años fue justamente contrapuesto, es decir, no, tenemos que ir por los enfoques sistémicos y abandonar el reduccionismo. Yo creo que eso fue un error y lo que tenemos que aprender de lección en estos momentos es que necesitamos las dos aproximaciones al mismo tiempo. En ese sentido, el documento es muy explícito al respecto. Fíjense que dice, no hay dos crisis separadas, una la ambiental y la otra la social, sino hay una sola crisis socioambiental, ¿tá? Y hay varias citas más que van en la misma línea. Con respecto a la incertidumbre, una de las cosas que caracteriza el análisis y la gestión de estos problemas ambientales es que nos movemos en unos niveles de incertidumbre muy considerables. Sin embargo, tenemos que tomar decisiones, definir políticas en este escenario. Entonces, tenemos que cambiar de actitud en el sentido de que la incertidumbre es parte del sistema y tenemos que aprender a convivir con ellos. Pero obviamente tenemos que tener capacidad de aprendizaje en la medida que vamos tomando decisiones y definiendo políticas. Y en ese sentido, para nosotros hay todo un análisis de cambio de paradigma que muchas veces lo ponemos con el rótulo de abandonar lo que se llama el comando-control hacia los esquemas de manejo adaptativo, que en pocas palabras significa, en el primer caso, lo que tratamos es de eliminar la incertidumbre y controlar todo lo que podamos controlar. Y en el último extremo es, la visión opuesta, es aprender a vivir con el cambio y tener capacidad de aprendizaje de todo aquello que acertamos y de todo aquello que erramos. Y en ese sentido, en esa evolución de paradigma, hay un aspecto que es fundamental y es cómo es la interacción
entre diferentes componentes de la sociedad y el ámbito científico, entre el ámbito político, el religioso y el científico. Y en ese sentido, fíjense que el documento dice: dar a los investigadores un lugar preponderante y facilitar su interacción con una amplia libertad académica. ¿Ah? Esta simple frase es muy difícil de alcanzarla como meta, ¿no? Pero ahí está la base de la evolución del paradigma, porque justamente teniendo una interacción muy fuerte entre los ámbitos políticos, religiosos y científicos, es que vamos a tener realmente capacidad de aprendizaje y tratar de entender nuestros aciertos y nuestros errores. ¿Ah? El otro aspecto que me parece muy importante en este cambio de paradigma es que aborda todo el problema de un capítulo que nosotros le ponemos un rótulo que es la discordancia de escalas, ¿no? que es el problema que las escalas espaciales, temporales y funcionales de los problemas ambientales muchas veces no coinciden con las escalas de los ámbitos de gestión. Y siempre se hace mucho énfasis en la discordancia con el sistema, la dinámica del sistema político, ¿no? y esa particularidad de estarse definiendo la situación cada 5 años, lo que muchas veces limita el establecimiento de objetivos de largo plazo, etcétera, etcétera. Aquí en varios capítulos hay una referencia que la destaqué, que es la incorporación de un artículo que ha tenido un impacto muy grande en los últimos años, que lo podemos traducir como los límites planetarios. Es la primera vez que hay un análisis donde procura decir, bueno, ¿hasta dónde el planeta tiene capacidad de soportar este desarrollo? Y ese artículo está referido en este documento. Y me pareció un aspecto bien interesante porque no es un artículo demasiado antiguo, es algo muy reciente y no solo me llamó la atención su incorporación, sino que realmente fue cabalmente comprendido el mensaje fundamental. Y después quiero terminar diciéndoles que el documento también tengo una absoluta aceptación y beneplácito de todas las críticas que se le hace a los instrumentos de gestión. Fíjense que en varios pasajes se critica a los instrumentos de gestión, sobre todo a las evaluaciones de impacto ambiental, que están vaciadas de contenido. Este es un tema muy importante en el Uruguay. Esto pasa hoy en el Uruguay. Los instrumentos de gestión que tenemos, como por ejemplo las evaluaciones de impacto ambiental, están vaciados de contenido. Tenemos serios problemas ahí, no tenemos capacidad de control de esa herramienta, y me parece que es un mensaje de recibo para nuestra sociedad. Y dentro de este aspecto, y muy vinculado a otros que inicialmente aborda el documento, tiene que ver con todo ese capítulo que llama las disfunciones y las distorsiones del modelo económico, que también creo que correspondería a un análisis bien detallado, pero lo voy a dejar por el momento en el aire para facilitar el intercambio con ustedes. Después quiero terminar con 2 mensajes centrales de este documento con los que concuerdo totalmente. Uno de ellos ya lo mencioné rápidamente, que es promover el aprendizaje, es la única manera de convivir con la incertidumbre. Y otro aspecto fundamental del documento con el cual coincido totalmente es la necesidad de redefinir el progreso. Yo creo que nosotros tenemos en este momento una grave crisis porque no estamos convencidos hacia dónde vamos. Es mejor dicho, tenemos muchas dudas de hacia dónde vamos porque hay una insatisfacción en un montón de aspectos de nuestra vida y que no pasa exclusivamente por temas económicos. Por ahora lo dejo por aquí.
Bien. Me tocaba encarar un poco la perspectiva teológica o ético-teológica respecto a lo que es este documento, pero más ampliamente también respecto a, diríamos, la ecología, ¿no? Y por eso, antes de entrar directamente en el documento, quería marcar 3 puntos, simplemente enunciarlos, pero porque dan contexto a lo que significa este documento en la historia de la teología católica y específicamente el magisterio. En primer lugar, siempre ha existido una relación entre religión y naturaleza, prácticamente en todas las religiones, pero hablando específicamente de la fe judeo-cristiana, esa relación ha sido compleja, ¿verdad? Si hacemos referencia a naturaleza, normalmente desde muy diferentes aspectos, pero ha estado como contrapuesta entre naturaleza y antinatura, entre natural y artificial, entre natural y sobrenatural, todos, diríamos, binomios y otros muchos, simplemente por enunciar 3 campos distintos dentro de la teología, pero todos binomios que generaban una dimensión de contraposición. Y eso se ha desarrollado mucho a lo largo de la historia de la teología. Al mismo tiempo, el concepto de creación en el judeocristianismo ha implicado una perspectiva unificadora, porque el ser humano es parte de la creación y desde el libro del Génesis está ubicado como una parte inseparable de ella, ¿no? Estamos hechos de barro, ¿no? Aunque tenemos el aliento divino. Y eso ha generado ese problema entre superioridad del ser humano respecto al resto de la creación y al mismo tiempo pertenencia del ser humano respecto a la creación. Y esa tensión se ha mantenido a lo largo del tiempo. Después, un segundo nivel ha sido cómo resolver la relación práctica, conflictiva, que se ha dado entre el ser humano y la naturaleza y los aspectos teológicos que en general lo que buscan es una explicación de esos conflictos como para poder asimilarlos, enfrentarlos, predecirlos. Y aquí va desde el celebrar misas para procurar la lluvia hasta celebrar misas para procurar de que parase de llover, ¿verdad? Es decir, todo tipo de instrumentos. Pero yo podría, simplemente por marcar 5, que en una sistematización de la historia de la teología moral respecto a la naturaleza es muy interesante, pero 5. Uno es, la naturaleza debe servir al ser humano, ¿eh? Como una perspectiva, el ser humano se alimenta de la naturaleza, utiliza la naturaleza, está al servicio del ser humano. Otra perspectiva complementaria, ¿no? Simultánea, es la naturaleza es hostil al ser humano. La naturaleza implica que hay que arrancarle los frutos a la tierra, ¿no? Para poder sobrevivir. Es más, en el propio relato del libro del Génesis, cuando se hace el relato del pecado original, una de las penas que aparece es, bueno, ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea, te costará trabajo sobrevivir, arrancar la naturaleza la comida, ¿verdad? Es también la naturaleza una amenaza para el ser humano, ¿no? Las tormentas, los terremotos, todos los fenómenos naturales que escapan por completo a la capacidad de control por parte del ser humano en la historia del judeocristianismo han implicado siempre un desafío de explicación. ¿De dónde viene un terremoto? ¿Lo manda Dios? ¿Lo manda el demonio? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Etcétera. La naturaleza es una bendición para el ser humano, ¿no? Tanto que el ser humano se encuentra en la naturaleza
Y esto desde el principio, ya San Pablo, hablando de los griegos, está diciendo, ellos que tanto estudian la naturaleza y tanto se encuentran con la naturaleza, sin embargo no han sido capaces de ver a través de ella lo que estaba más allá de ella, ¿verdad? Es decir, y la naturaleza como un lugar donde uno mismo se encuentra, y gran parte de las experiencias espirituales dentro del judeocristianismo tienen un ingrediente de contacto con la naturaleza como modo de contacto, de encuentro consigo mismo y modo de encuentro con Dios. Y por último, la naturaleza como regalo de la maravilla y generosidad de Dios, que a través de ella se nos revela. A mí me enseñaron, me van a disculpar los científicos presentes, no sé si es verdad, pero cuando estaba en la escuela me enseñaron que una flor era en realidad una hoja deformada, que tenía una funcionalidad práctica que era traer insectos para la polinización. No sé si es una hoja deformada, pero qué necesidad de que haya tantas flores distintas. Podía haberse conformado Dios con hacer una, y ya está. No, la exuberancia de la naturaleza en su riqueza impresionante ha sido siempre una forma de ver, ¿no?, la magnificencia de Dios que se regala, ¿no?, y que podríamos sintetizarla en esa parábola de Jesús cuando Él dice, pero hombre de poca fe, ¿por qué se preocupan? Si Dios viste así al pasto, hablando de los lirios del campo, ¿verdad?, que ni Salomón en su esplendor se vistió como uno de ellos. Y si Dios trata así a esto, que no más que pasto, que hoy crece y mañana se quema, ¿cuánto más no hará por ustedes, hombres de poca fe? ¿Verdad? Es decir, esa integración de lo que es la maravilla de Dios que se nos muestra a través de la naturaleza. Pero entonces están como 5 perspectivas simultáneas, ¿no?, de la relación hombre-naturaleza y entre sí difícilmente armonizables, ¿verdad? También ha habido un gran desarrollo en qué implica esa frase del Génesis de que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y ha habido una evolución enorme en ese sentido. Solamente para nombrar uno de los últimos que ha sido muy fuerte, que todavía no ha sido realmente asimilado por la teología católica, es en la encíclica Labora in Exercens sobre el trabajo de Juan Pablo II, en la cual él afirma que mediante el trabajo, es decir, mediante ese vínculo del ser humano con la naturaleza y así vinculándose consigo mismo, realizándose a sí mismo al realizar la naturaleza, se convierte con Dios en co-creador del universo y en co-redentor del universo. Es decir, el trabajo, el hacerse naturaleza y el transformar la naturaleza convierte al ser humano en ser divino, en participante de la acción creadora y salvadora de Dios. Eso a nivel teológico tiene una profundidad inmensa que todavía está en algún cajón esperando que alguien la recupere. Yendo a partir de ese contexto, ¿verdad?, yendo al documento, tenemos un documento que es extenso, tal vez demasiado extenso. Me temo que muy pocos lo van a leer, muy pocos. Porque cuando uno llega al número 20 y ve que tiene 200 y pico, se aburrió. Y sabemos bien que hasta a nivel universitario hoy día pedirle a un alumno que lea más de 4 páginas es casi que torturante, ¿verdad? Por lo tanto, no va a ser muy leído, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Tal vez podría haber sido más sintético, ¿no? Es muy sistemático y muy profundo en el análisis de las causas. No se queda simplemente en una denuncia liviana, ¿no? Del punto de vista teológico también tiene un esquema muy claro, muy latinoamericano y digamos que tiene mucho peso en lo que ha sido la historia en América Latina de la teología. Es un esquema clarísimo de ver, juzgar, actuar y celebrar, pero nítido, ¿verdad? El capítulo 1, que sería el ver, se llama Lo que le está pasando a nuestra casa. Ver lo que le está pasando a nuestra casa. Juzgar.
Y ahí pone dos elementos. Uno, que viene del punto de vista más bíblico, ¿tá? El evangelio de la creación, la buena noticia de la creación y la raíz humana de la crisis que estamos viviendo, ¿tá? Ese es el juicio. El actuar, y ahí también tiene dos capítulos. Uno, una ecología integral, ¿tá? Y algunas líneas de orientación y acción. Y por fin, el celebrar. El celebrar que no es solamente hacer fiesta, aunque lo incluye. ¿Eh? El celebrar es encontrarle una dimensión a la vida, a la existencia, al mundo, que da motivos de festejo, ¿eh? Aunque incluya el dolor. ¿Verdad? Qué bueno haber nacido, eso es celebrar. Celebrar un cumpleaños es eso, qué bueno es haber nacido. Aunque todos estos años vividos hayan tenido muchos sinsabores y aunque los que falten por vivir también seguramente los tengan, ¿verdad? Y ese último es el capítulo 6, educación y espiritualidad ecológica, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos más destacables? Muy rápido porque ya debo estar cerca de los 10 minutos. Primero, el valor intrínseco de la creación, ¿verdad? El valor intrínseco de la naturaleza y de cada criatura, ¿verdad? El Papa afirma, el tema no es solamente que puedan perdurar las especies para las futuras generaciones. No, el tema es que cada una de las criaturas, ¿tá? En sí misma tiene un valor intrínseco y es amada por Dios en sí misma. Tomando a San Francisco, que también cita en ese contexto, ¿verdad? Cada criatura, simplemente en su existencia, alaba a Dios. Por lo tanto, no se trata solo de un problema humano hacia los humanos. ¿Cómo hacemos para sobrevivir? ¿O cómo hacemos para legarle a nuestros descendientes un mundo vivible? No, se trata de rescatar el valor intrínseco de cada una de las bacterias y microbios que estudia Juan, que no deja de tener grandes paradojas, porque muchas de esas bacterias y virus tratamos de matarlos sistemáticamente para tratar de sobrevivir nosotros. Por eso que es conflictiva la relación. Y destaca entre eso, muy de pasada, pero algo que a nivel católico es muy importante. Todos los sacramentos, los 7 sacramentos, incluyen la participación de elementos de la naturaleza no humana como mediación de la gracia divina. ¿No? Son elementos de la naturaleza, el aceite, el agua, la harina con la que se hace el pan, etcétera, que mediante el rito, etcétera, pero son asumidas por Dios como instrumento de su presencia, de su gracia, de su salvación. De una perspectiva más teológico-moral, una de las cosas que Néstor recién mencionaba, ¿verdad? La vinculación inseparable entre crisis ambiental y modelo de sociedad, ¿verdad? El modelo de desarrollo y la cultura del descarte, ¿verdad? En ese esquema, en ese paradigma vital, es absolutamente imposible encontrarle justificación al mundo tal como hoy lo vivimos. En segundo lugar, la vinculación entre ecología y justicia social, ¿verdad? Dice literalmente en el número 49, un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Este concepto lo va a reiterar, ¿verdad?, a lo largo del documento. Es una de las piezas claves que él va a decir, que en el número 90, ¿no?, está un poco más en extenso, pero es verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos
no sean tratados irresponsablemente, pero especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen. Ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos. Esa vinculación entre preocupación por la vida, que es inseparable de la calidad de vida de todo ser humano y de toda criatura no humana, es una de las claves fundamentales. Después, entre ecología y cultura, dos elementos también básicos. Uno, sobre el valor de la cultura. No voy a leer la cita, simplemente digo, el Papa sostiene que la ecología está de tal manera imbrincada con la cultura que es imposible encarar cualquier tipo de transformación en nuestras conductas, en nuestros paradigmas de desarrollo, de convivencia, si no incluimos en ello una transformación cultural. Llega a decir que ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse. Todo un gran tema de tipo sociopolítico, ¿verdad? Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano. Otro es la ambivalencia de la tecnología. Se puede producir cosas realmente valiosas, es capaz de producir lo bello, es capaz de dar un salto de cierta plenitud propiamente humana. Las capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder, mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Es decir, aclara muy bien, el problema no es cómo la humanidad utiliza la ciencia, sino el problema es en manos de quién y para qué es que se utiliza aquello que la ciencia puede descubrir y que la tecnología puede desarrollar. Nuevamente, lo inseparable del paradigma cultural, de la estructura socioeconómica, de la justicia social y de la supervivencia como naturaleza, como planeta vivo del que somos parte. Y finalmente, el problema de fondo. Él dice que desde el relato del Génesis se da una presentación, según el lenguaje simbólico y narrativo de la época, pero donde aparecen las tres relaciones vitales que se rompen en el llamado pecado original. Y que se rompen no solamente externamente, sino también dentro de nosotros. Esa ruptura que es con Dios, entre nosotros y con el resto de la naturaleza, eso es el pecado. Es interesante porque la única vez que menciona al pecado directamente es con esta ruptura. Todo el resto es consecuencia de esta ruptura. Y por eso dice, el problema fundamental es el modo como la humanidad ha de hecho asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. Lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a, entre comillas, estrujarlo hasta el límite
y más allá del límite. ¿Verdad? Número 106. Por eso, dice en el 110, tampoco pueden reconocerse verdaderos horizontes éticos de referencia. Esto es, por un lado, por el dominio de sectores económicamente poderosos que al estrujar el planeta solamente buscan su propio beneficio a niveles que es imposible de generalizar y por lo tanto no puede haber un horizonte ético objetivo, y a su vez esta mentalidad, este paradigma de extracción de todo que se aplica no solo al planeta sino también a los seres humanos, y que se aplica no solamente, digamos, a los niveles de pobreza, sino también a todos los niveles, y que se aplica a veces también a uno mismo. Hoy también hablábamos de cómo uno termina siempre tratando de hacer mucho más de lo que puede. O sea, exprimirnos todo lo que podemos y hasta más allá de lo que podemos. Y si lo hacemos con uno mismo, todavía mucho más con los demás y todavía muchísimo más con aquellos que no pueden defenderse. Entonces, termino, ¿verdad? La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo. Aún las mejores iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y profundos problemas del sistema mundial. Por tanto, en ese sentido no está hablando de la naturaleza, sino del sistema mundial. Gracias. La idea ahora era abrir un espacio a quien quisiera preguntarnos o pelearnos perfectamente. Yo puedo decir algo para pelearnos con la iglesia ahora. O conmigo nomás, no hay problema. Yo justamente lo que hablaba de la diferencia filosófica entre la ciencia y la naturaleza, que también lo tomaba Javier en cuanto a cómo entran los sistemas de valores. Es decir, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en mi centro originario, soy originario de un centro de investigaciones nucleares, en el cual empecé a trabajar hace mucho tiempo, en el año 1978, y nuestra meta era tratar de mejorar a través del uso de radiaciones los diagnósticos médicos que se tenían en el país. Y entonces, por supuesto, es decir, que en realidad la ciencia que subyace bajo todo eso es la física atómica. Esa misma física atómica es la que subyace en las centrales de energía, o es la que subyace en la bomba atómica. Es decir, la ciencia es la misma, las derivaciones tecnológicas no son las mismas. Y muchas veces entonces se ponen preguntas en nuestra cancha, cuando en realidad ese conocimiento nos ha permitido avanzar en muchas cosas muy positivas. Por ejemplo, hasta hoy, ¿no? Las tecnologías de emisión de positrones o las que generan antimateria son las que permiten realizar hoy los diagnósticos de cáncer más precisos. Podría poner ejemplos de mi campo, es decir, sí, perfecto. Y los conocimientos de biología molecular de más de 30 años trabajando con virosis emergentes, de patologías de las cuales las personas se mueren, no son muy distintos de lo que pueden tener alguien que trabaje en la construcción de armas biológicas. El conocimiento será el mismo, las derivaciones tecnológicas no. Y yo creo que esa es una diferencia muy importante, porque también en los temas éticos, cuando muchas veces se trata de decir, bueno, nosotros hacemos esto porque es lo que dice el estado actual del conocimiento, y se pone a nosotros con la responsabilidad de decidir por la comunidad cuáles son
aquellas cosas que debemos hacer. Y es así que muchas teorías científicas muy importantes dieron lugar a tremendos problemas éticos durante el siglo XX, sobre todo las teorías eugénicas, que es una interpretación de las teorías de la herencia, desde Gregor Mendel, que a la sazón era un monje austríaco que hacía experimentos en el claustro, que no sé cómo no lo mataban, ¿no? Superior, en el claustro de su monasterio, y cómo el redescubrimiento de las teorías de Mendel llevan a pensar justamente, cuando Dalton escribe aquel famoso libro, más o menos 1860 y algo, de Heredity Genius, sus leyes y sus consecuencias, en la cual todo parece estar relacionado con la genética, incluso las cuestiones sociales, hasta la pobreza tiene en sus fundamentos cuestiones genéticas, y eso llega a estar incorporado hasta en la agenda del Partido Nacional Socialista nazi alemán en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como muchas cosas no es, puedo poner ejemplos actuales, donde es, por ejemplo, el proyecto Genoma Humano, y digamos, por supuesto que el proyecto Genoma Humano nos permite, que es lo que nosotros trabajamos mucho en eso, nos permite conocer mucho mejor a nivel molecular cuál es la estructura de nuestro genoma. Eso está muy relacionado con las enfermedades que las personas padecen, y es muy positivo porque aprendemos mucho de eso. Eso puede dar lugar también a interpretaciones, ¿no? Que les puedo decir, por ejemplo, publicado en las mejores revistas. Por ejemplo, no quiero mencionar, pero voy a nombrar algunos suaves, por decir algo suave, por ejemplo, el gen de la inteligencia. Si hay un gen de la inteligencia, yo quiero que ustedes me digan qué es ser inteligente, aprovechando que hay tantos representantes nacionales. Digo, por ejemplo, no pagar los impuestos podría ser una. O multiplicar 2 cifras de 15 cifras de memoria. ¿Qué es ser inteligente? Porque si hay un gen para la inteligencia, como muchas veces se ponen categorías filosóficas o categorías éticas o estéticas a cuestiones que son conocimiento científico profundo. Entonces, me parece que eso es algo que tenemos que tener claro si realmente queremos tener un país donde la ciencia juega su papel como parte de la cultura de un pueblo. No, muy interesante, la verdad, el panel por varios aspectos, digamos, ¿no? De igual manera, yo diría, un filósofo y un economista hubieran complementado bastante bien para... No, me parece re interesante el planteo esto de la interdisciplinaridad que se ve atrás de la propia encíclica, los problemas que situaron cada uno, digamos, ¿no? O sea, Cristina ha situado para mí un tema que es clave, que es esta cuestión epistemológica en la que hay que avanzar mucho más, la filosofía de la ciencia, en relación a la ciencia de la filosofía, cómo la teología está muy, en algunos aspectos, retrasado o cercana a estos procesos. Lo que tú planteas me parece sumamente interesante, cómo confluyen, digo, ¿no? Creo que esta carta del Papa lo que está haciendo es sinergias con una cantidad de pensamientos que, de alguna manera, sitúan los problemas, como decía Javier, muestran respuestas, pero dan una esperanza, ¿no? Entonces, en esa perspectiva parece pertinente, ¿no? El tema de la legitimidad ética y moral, porque yo creo que una carta de estas, uno ve una cantidad de encíclicas de los papas y por qué esta trasciende y otras no trascienden, ¿no? Entonces yo creo que hay 3 planos que hay que verlos, que no son menores, ¿no? Uno que hace a la autoridad moral que cobró este papa en este periodo fuertemente en varios niveles. Lo otro, la problemática en sí misma del tema de la ecología o del tema ambiental. Y lo otro es que las ciencias están viviendo en relación a los métodos de comprensión toda una cuestión de construir, ¿no? O sea, una epistemología que dé cuenta nuevamente de la complejidad sin perder esa tensión entre lo generalista y lo particular, ¿no? Entonces digo, felicitaciones, muy bienvenido. Y recordaba un tema que es teológico y que ahí capaz que es Javier, ¿no? Aquello de San Pablo, todo me está permitido, pero no todo me es conveniente. ¿Cómo puede transversalizar ese tema para relacionarse con la ciencia y también por esta cuestión de no poner lo malo en un lugar, como decía Cristina, cuando el investigar posibilita, pero, bueno, ¿qué decisiones se toman con esto de investigar? Yo no creo que habría que ir al tema del nazismo, ¿no? Hace muy poco un alcalde aquí dijo de que la pobreza estaba ligada con la genética. Y creo que es un debate que también en Uruguay
se está dando en esto de cómo pensamos los esquemas socioeconómicos, la estructura de transformación social que está detrás también de las concepciones que tenemos. Coincido y felicito a los tres. Una cosa interesante que me parece es cómo dentro del pluralismo epistemológico que se ha planteado acá en la mesa, cómo se acepta la palabra de la teología y de la Iglesia porque está en sintonía con la ciencia. Cuando Galileo tuvo que decir pur si muove, la Iglesia no estaba en sintonía con la ciencia. Entonces me parece que acá hay un debate, lo que planteabas, Cristina, acá. ¿Quién decide? Gracias. ¿Quién decide? ¿Quién tiene que tomar el rumbo? Creo que va por el tema de los tres, pero hay alguien que tiene la preeminencia. Les pregunto a ustedes. Yo creo que el documento en ese punto es muy claro, es decir, plantea que es un ámbito de interacción entre un conjunto de actores claves de la sociedad. Muchas veces hace hincapié en que en definitiva y en última instancia tenemos una crisis política, pero destaca justamente cómo en esa crisis política debe reanalizarse el intercambio con la ciencia, y sobre todo tiene varios puntos que propone estrategias concretas de cómo establecer ese vínculo. Y este aspecto no me parece menor porque en muchos de estos problemas ambientales o en la resolución de algunos aspectos más específicos o tratar de entender parte de esta complejidad, no se debe a que tengamos una ausencia de conocimiento. Lo que ocurre es que el conocimiento científico no trasciende fuera de sus ámbitos, ¿ya? Y ese es un problema muy grande y no sé la opinión de Juan, pero uno mira la tremenda evolución y progreso de la ciencia en los últimos 10 o 15 años y parece que la brecha entre la ciencia y los procesos de toma de decisión, lejos de acortarse, cada vez son más grandes. De hecho, hoy día hay muchas iniciativas que lo que tratan de crear son estas estructuras puentes o plataformas de acercamiento entre los ámbitos de toma de decisión, planificación y el ámbito científico. Yo creo que en ese sentido el documento apunta a un elemento central. Y obviamente, más allá de lo que es la integración del conocimiento científico, a mí lo que realmente me atrae de este documento es que plantea una serie de aspectos éticos que en esta redefinición del progreso son esenciales, ¿no? Para retomar lo que dijo, no para contestar, para retomar lo que dijo Carmen, en el contexto de esta encíclica, yo retomaría lo de el caso Galileo, no como un problema entre religión y ciencia, sino entre política y ciencia. Es decir, lo que estaba en juego ahí era el problema acerca de la legitimidad del poder que en ese momento se tenía, la comprensión que los seres humanos tenían de sí mismos y la antropología subyacente, si el ser humano era el centro literal del universo o era una mota de polvo en medio de infinidad de otras motas de polvo, ¿verdad? Y quienes se consideraban los guardianes, los protectores de la población respecto a su propia autocomprensión, ¿no? En ese sentido, la discusión no era si giraba o no giraba, ¿verdad? Si se movía o no se movía. El problema era quién, con buena o mala voluntad, cosa que no lo sé, lo sabrá el Señor, pero con buena o mala voluntad, pretendían proteger al conjunto de
conocimientos que podían generar crisis muy grandes y crisis de autoridad muy grandes, bueno, prefirieron suprimir el eslabón más fácil, más débil en ese momento, que era el del conocimiento, ¿verdad? Por eso no era un problema de religión y ciencia, ¿tá? En general, esos problemas no han sido propiamente. Uno podría decir, a menos que lo tome religión, no en el sentido de una creencia, sino en el sentido de una estructura institucional social con un determinado poder social. En ese caso sí, pero bueno, estaríamos hablando entonces ya de un ámbito más cultural político, ¿no? En la otra parte de lo que planteabas, me parece que lo que sí logra el documento es integrar perspectivas muy distintas, económicas, políticas, culturales, científicas, tecnológicas, éticas, sin suponer jerarquía entre ellas y sin justaponerlas. Sino, es impresionante cómo logra una cierta integración de elementos que son muy diversos. Que claro, es lo que después ocurre en el momento práctico, cómo integrás el tema ético, ¿verdad? Juan, que es además profesor de bioética, ¿verdad? Cómo integrás lo científico con lo ético, con la utilización del conocimiento, con la organización y administración de la sociedad, con los procesos de autocomprensión de un pueblo en su cultura. ¿Cómo lográs integrar todo eso? Pero lo que sí se plantea es que o el cambio es de alguna manera global e integrado, o no cambiamos. ¿Tá? Es decir, los cambios parciales ni siquiera son, está hablando de vamos a ver cómo solucionamos el problema del agua potable y dejamos, no. Es decir, o cambiamos el sistema del planeta, ¿tá? El sistema de vida, de tratarnos entre nosotros, todos los participantes de este planeta, o estamos llegando a límites donde la propia supervivencia de la vida humana, por lo menos, se arriesga. Bueno, yo soy Mauricio Pacelli y me presento porque seguramente no me conocen la mayoría. Soy docente de la Facultad de Ingeniería y como ingeniero tengo el defecto de ser muy práctico. Y frente a esto que plantea Francisco, viendo mi alrededor, encuentro que los estudiantes universitarios, que son los con los que a diario me relaciono, están siendo formados para hacer avanzar la ciencia, la tecnología, pero al menos en la Universidad de la República no hay una formación en ética. Y entonces esos desarrollos a los que contribuyen no están orientados hacia el bien común, sino que son arrastrados, digamos, por diversas pulsiones, impulsos, motivaciones, muchas veces egoístas, muchas veces que corresponden a una visión del mundo totalmente individualista. Entonces me cuestiono si dentro de ese presupuesto por el cual estamos luchando no deberíamos también justificarlo en lograr una mejor formación desde el punto de vista ético de nuestros investigadores y de nuestros futuros profesionales. Yo puedo contestar a eso muy brevemente porque me gustaría más contestar las preguntas que realmente plantea la encíclica en este momento. En Facultad de Ciencias desde el año 1999 hay un curso de bioética y ética del investigador. Obviamente nosotros en Facultad de Ciencias el curso es un curso abierto. Existen varias maneras de trabajar en cursos de bioética en el mundo. Algunos son confesionales, ¿no? Este es el librito y como usted es un buen muchacho, usted va a hacer esto. Si usted no hace esto, nosotros lo echamos, ¿no? Y ese es el curso. Bueno, el curso nuestro es trabajar por convencimiento. Es un curso que obviamente es plural, y yo creo que en el cual se expone a todos los estudiantes de Facultad de Ciencias a los dilemas de varios de los que hemos charlado hoy, desde los moleculares hasta justamente los medioambientales. Evidentemente tratamos de trabajar
La única manera de trabajar es por convencimiento. Y yo creo que esa es la manera en la cual nosotros trabajamos. Y realmente creo que muchas veces vemos en nuestra gente joven, que obviamente vive en otro mundo con respecto a nuestra generación, porque en fin, yo qué sé, yo no tengo Facebook, el Twitter no sé ni cómo se pone, la facultad sí tiene, pero yo no tengo, pero no podemos negar de que Internet, los medios masivos de comunicación, Twitter, WhatsApp, Facebook, todo eso no influye en la educación, en cómo la gente se une entre sí. La diferencia entre presencial y virtual, toda una cantidad de cosas que hacen a la sociedad humana y que han sido creadas, bueno, con una cierta filosofía. Esas cosas, por supuesto, que influyen en la educación. Y yo diría que muchas veces influyen en muchos de nuestros jóvenes, no contribuyen a la generación de un espíritu crítico, ¿no? Que es lo que una universidad debe formar de una manera plural, en una sociedad plural, porque justamente el espíritu crítico es el que genera la democracia y el respeto por las ideas y las creencias de los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, nosotros sí trabajamos ese tema, pero desde es decir, creo que no serviría hacer un curso de otras características. Más o menos, yo los 10 años que tuve a cargo del curso, ahora estoy de decano, puedo estar, aproximadamente en una matrícula de 250 estudiantes por año. ¿Sobre una población de cuántos? Hay el ingreso a Facultad de Ciencias son 500 estudiantes por año y un egreso de 140 aproximadamente. Yo tomo el planteo que tú hacías y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un problema que estamos teniendo en la formación universitaria y que luego repercute en todos los ámbitos es que es demasiado reduccionista y no tiene capacidad de construir un pensamiento crítico. Que justamente este documento lo plantea varias veces y de forma muy clara cuando en varios de estos puntos establece redefinir el progreso. Pero también tiene otro aspecto, el documento, que para mí también me resultó muy llamativo, porque no lo esperaba encontrar en este documento, y es que plantea la creación de espacios no solo para integrar estos dominios o estos componentes de la sociedad que en principio parecen como muy disímiles, sino que plantea en varios de estos la integración de diferentes saberes. Hay toda una serie de puntos que mencionan con respecto a lo que son los conocimientos tradicionales, ¿no? Y eso me parece que eso es un punto fundamental, porque un error tremendo es asumir que todo el conocimiento está en la academia. Ahí está gran parte del conocimiento, pero otra parte está fuera de la academia. Y la posibilidad de crear estos espacios donde haya intercambio no solo entre dominios disciplinarios distintos o entre ámbitos tan distintos como la academia, la religión, toda la gente que trabaja en ética, sino también otros saberes, me parece que es una forma de construir y redefinir el progreso. Pablo Fuerte de acá. Esta mesa tan fuertemente nutritiva me desencadenó un pensamiento también a partir de la presentadora de la Fundación, cuando nos resaltó que Francisco es argentino. Lo dijo bien, un papa argentino, suena un poco especial. Y me desencadenó el pensamiento por primera vez, no se me había ocurrido. Bueno, está bueno. Pero esa es una imposición que le hacemos los hermanos uruguayos a los hermanos argentinos. Y que Francisco nació prácticamente cuando la ciencia en Argentina se volvió
fuerte, fructífera, nació cuando salió el primer premio Nobel de América Latina, que fue Hussein. Se educó y se profesionalizó como sacerdote de una congregación muy cercana siempre a la ciencia cuando aparece el segundo premio Nobel argentino. Y convivió con la formación del tercer premio Nobel argentino, es decir, Hussein, Leloir, Milstein. Es decir, que pienso que ese proceso de ese país hermano, tan siempre en crisis, pero que ningún otro país de América Latina tiene esa circunstancia histórico-filosófica de la ciencia, tiene que haber influenciado en él. Y más importante que este comentario, cruzaría esta mesa con la que le comentaba a Javier hace un rato, que es mi vicario en pastoral penitenciaria, de que vengo de una mesa que fue pesada, rigurosa, en el Hospital Maciel sobre derechos de la salud. Un emprendimiento fuerte de un médico joven, el director del hospital, de un abogado joven, el abogado del hospital, que trajeron a juristas argentinos. Y después de todas las mesas, que fue toda la mañana y hasta las 5 de la tarde, lo que quedó, lo que decantó, es los derechos y los deberes. De toda la problemática que se imaginan, que la conocemos todos, los derechos y los deberes. Y creo que en eso estamos también todos, los científicos, los hombres de jerarquía en iglesia, los laicos, ante este problema. Y creo que Francisco lo dice de alguna manera, ¿no? Todos tenemos derechos, pero todos tenemos deberes. Es decir, los que hicieron las bombas, los que hacen las armas químicas, usan sus derechos, sus vocaciones, sus conocimientos, y tal vez no usen muy bien sus deberes, o parte de ellos. Gracias. Una reflexión que hacía cuando alguno de ustedes hablaba al principio sobre la redefinición del progreso. Y pensaba en popular un progreso, cuando hablaba el pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas, y todo lo que ha significado la presentación de esta encíclica en impacto en la sociedad, en un momento donde el pensamiento social cristiano, para llamarle de alguna manera abarcativa, ha venido ganando mucho espacio. Y pensaba en popular un progreso y qué poco marketing le hemos hecho nosotros a todo esto. Vamos a veces por los ambientes donde se habla de esto, o escuchamos al periodismo y decimos, por fin una encíclica que habla de los verdaderos problemas de la gente. Y uno dice, bueno, evidentemente quien hace esos comentarios no leyó Cuadragésimo Año, no leyó una gran cantidad de cuestiones, y la reflexión es si comunicamos el pensamiento, si podemos tener fuerza, por ejemplo, para decir, más que redefinir el progreso, para decir que la depredación ambiental no es progreso, que vamos perdiendo y poder demostrar eso a la sociedad y cuál es el pensamiento que nosotros estamos teniendo en todas estas cosas, si realmente tenemos, para decirlo de alguna manera, el marketing suficiente para difundirlo hoy, ¿no? Yo voy a comentar algo en la línea del señor, que en realidad la ecología, yo soy alumna de Néstor en gestión ambiental, y hemos estudiado desde la evaluación del milenio lo que es el bienestar humano, y ya plantea el tema de seguridad alimentaria. El bienestar humano se comprende también de tener bienes y servicios ecosistémicos disponibles para el uso, ¿no? Y la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, desde un lado ya hay cuestiones que, como él decía, si hemos tenido la capacidad de escuchar o no, hay cosas que... Y este es un momento como de reconciliación un poco. Yo el otro día, a partir de una charla con mi madre, católica, sobre este tema, hablamos de la selección natural, de Darwin. Entonces, creo que un poco el desafío pasa por
dejar lo que es los postulados y volverlos a la toma de decisión y a la acción. Y como que la caridad empieza por casa también. Entonces yo creo que los principales destinatarios son, bueno, aquellos que siendo de la Iglesia Católica han desconocido también la naturaleza, y lo que es la ciencia, que ha desconocido lo que decía la Iglesia Católica, ¿no? Esa ida y vuelta. Y por ahí era el comentario. ¿Terminamos con este comentario o quieren redondear, Padre Galdona? Yo quería decir algo más, ¿no? Después usted. Un riesgo que tiene esta encíclica, igual que todas, o cualquier otro documento, es que sea estudiado, se hagan conferencias, nos enteremos, digamos, qué bien que estuvo, y pase al anaquel, y se acabó, ¿no? Y una de las cosas que dice Francisco justamente es esa habilidad que tenemos los seres humanos para mirar para otro lado cuando algo no lo queremos ver, ¿verdad? Y bueno, y también va a pasar con ¿no? Y él es consciente de eso. Y por eso también, al terminar de leer el documento, a uno le puede entrar una enorme desazón escéptica de decir que claro que lo tenemos y cómo no vamos a hacer absolutamente nada, ¿tá? Mañana voy a hacer exactamente lo mismo que hoy y se acabó, ¿tá? Y ahora vamos a tener una jornada y vamos a usar los vasos desechables, porque es un lío no usar los vasos desechables. Bien. Entonces, bueno, Francisco termina tratando de recuperar una perspectiva de esperanza, ¿tá? Es decir, no tenemos idea de cómo vamos a hacer. O sea, sabemos qué cosas tendríamos que hacer, pero no sabemos cómo se va a hacer, ¿no? Pero no perdamos la esperanza en ese sentido, ¿no? Y él termina, ¿no? Es decir, mientras tanto nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Yo quería rescatar ese aspecto, porque también a mí me generó, ya capaz que por deformación profesional de trabajar en moral social, yo no leo los documentos de la Popular Progresio, y uno termina diciendo, está todo muy bien, pero esto no cambia nada, ¿no? Y entonces, no, de alguna manera cambia, pero sobre todo no nos dejemos ganar por ni la apatía ni la amargura, porque las cosas no cambien a la velocidad o del modo que nosotros queremos, ¿no? Ahí sí entra claramente la perspectiva de fe, ¿no? Es decir, no estamos solos en esta pelea. Y existe el dato del Génesis también, cuando el diluvio, ¿tá? Es muy interesante, ¿no? Todo el relato del diluvio, Dios ve el pecado en el mundo, es un desastre, y todo, entonces dice, se acabó, hay que terminar con esto, punto. Vamos a liquidar toda la creación y empezar de vuelta. Pero vamos a hacer un arca, vamos a meter 2 animales de cada tipo y además los hombres son un desastre, pero vamos a meter uno, pero no uno solo, sino con su familia, y no arregló nada, porque a lo que terminó el diluvio, 5 minutos después, esos mismos hombres que estaban en el arca vuelven a hacer una barbaridad y la historia empieza igual. Y sin embargo, dice Dios, dice el relato, Dios vio la maravilla que era el mundo y dijo, nunca más lo voy a destruir. Y puso el arco iris para no olvidarse de que no tenía que destruir el mundo porque era muy bueno, ¿verdad? Digamos, en una época en que ni soñaban de que era posible destruir el mundo, ¿tá? Digo, simplemente para recogerlo, ¿no? Es decir, en la dimensión también teológica, la dimensión de fe, que no es pensar en magia, lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer el Señor mágicamente, eso está muy claro, pero al mismo tiempo en esa conciencia de que no estamos condenados tampoco a perecer
por nuestras propias lentitudes, ¿no? Por nuestras propias rupturas, como planteaba acá, ¿no? Es un desafío el mantener la esperanza. Yo creo que ese es el primer desafío, ¿no? No, en el sentido de la esperanza, yo también me parecía que es un tema importante. A mí me esperanza mucho si esto significa un camino de diálogo y codo a codo entre la ciencia y la filosofía en general, sea la filosofía cristiana u otras filosofías, religiosas o no, que nos acompañen. En este caso yo creo que este puente para mí es muy esperanzador entre ese diálogo entre ciencia y filosofía. Como dice Javier, también desde el lado científico muchas veces sí nos vamos a encontrar con la incomprensión, no lo vea. Yo cuando me enteré de esto y pensaba, cuando estaba en Antártida, haciendo trabajos con la facultad, y donde realmente uno ve la importancia que tiene el cambio climático y digamos, y todo lo que habla la encíclica y siendo digamos, en realidad de los pocos seres humanos afortunados de estar allí, pero al su mismo ver con enorme susto los cambios y cómo eso influye en nuestra región, y luego la permanente, ¿no? Incomprensión de por qué cuerno van ustedes hasta la Antártida, ¿no? A estudiar allí. Le doy como ejemplo de cómo esto, que sin duda va a afectar el clima de nuestra área, ya de hecho lo está afectando, y por eso son importantes los estudios que nosotros hacemos allí. Yo también veo con enorme esperanza, y ojalá sea el primer paso en un camino de diálogo tan importante para quienes vienen atrás de nosotros. O sea, yo también creo que del lado de la ciencia, yo espero que esto sea un camino de diálogo que en realidad para mí no tiene antecedentes tan fuertes como este. Sí, yo para complementar el cierre de ustedes, creo que es importante, muchas veces el análisis de estos temas puede llevar a una especie de sazón o cierta amargura. Creo que aparte de eso, vuelve a estar presente algo que mencioné al inicio. La incertidumbre en general plantea como dos grandes alternativas. Uno es el inmovilismo, es decir, bueno, hasta que no tenga todos los elementos no puedo tomar la decisión, o me arriesgo, ¿no? Y yo creo que tenemos que tomar riesgos muy grandes y tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Hay un libro que se publicó hace 2 años acá en la Universidad de la República de Tim Ingold, que les recomiendo que lo lean, de un antropólogo británico, que habla sobre la improvisación, pero no como la entendemos nosotros, la improvisación, en el sentido de que muchas veces tomamos una decisión ignorando absolutamente todo el conocimiento que está detrás de él. Él lo que analiza es cómo muchas veces tenemos que tomar una decisión sin tener mucha certeza hacia dónde vamos, porque hay ausencia de conocimiento. Y también tenemos que ser conscientes de que en nuestras vidas manejamos totalmente diferente la incertidumbre. Walter Bengen, un investigador uruguayo que trabaja en la Universidad de Columbia, hace una reflexión muy linda sobre este tema, ¿no? Él a veces le llama la atención por qué a las predicciones del cambio climático le exigimos tanto nivel de certidumbre, cuando con ese mismo nivel de exigencia nadie de los que está acá se casaría. Entonces, claro, es un tema interesante, ¿no? De por qué en algunos ámbitos queremos movernos dentro de ciertos rangos de certidumbre y en otros no. Lo que sí es claro es que se vienen tiempos de muchos cambios, vamos a tener muchas sorpresas, y la única forma de sobrellevar estos tiempos es teniendo mucha capacidad de respuesta y de adaptación, y aprender en eso.